Qué gusto que nos acompañen una vez más en la predicación de la palabra de Dios, siempre con el deseo y la oración de que estos mensajes sean de bendición, de ánimo para cada uno de ustedes. Quiero que abran sus Biblias a Proverbios capítulo 10, versículo 22. Quiero compartir este mensaje basado en esta porción de la palabra de Dios, y el mensaje se titula La rica bendición de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a orar. Señor, necesitamos que tú avives estas palabras, esta letra que impresa pareciera muerta, pero que tú la traes a la vida, Señor, por la iluminación del Espíritu Santo, para alumbrar nuestras vidas, para alumbrar nuestras almas, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso es lo que pedimos, Señor, que penetre hoy a nuestras almas, que redarguya, que corrija, que enseñe, que instruya, para que nosotros podamos acercarnos más a ti, asemejarnos más a ti, y que tu palabra logre el propósito para el cual tú la has enviado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Nosotros confundimos mucho o muchas veces lo bueno con lo malo, la bendición con la maldición. Y juzgamos como debe de ser, juzgamos obviamente en base a los elementos que tenemos a nuestra disposición, a nuestro criterio, en base a nuestras experiencias, en base a las circunstancias. Pero muchas veces esos juicios no son espirituales, no son en base a lo espiritual. Algunos otros atribuyen incluso las cosas a la suerte. Le tocó buena suerte o tuvo mala suerte. Pero quiero mostrarles hoy a través de este pasaje cómo la bendición de Dios es la que enriquece, y que la bendición de Dios a veces puede venir disfrazada, no sé, siempre en las apariencias inmediatas pareciera como bendición, pero si mantenemos en mente que Dios nos ama, que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, y que solamente cuando nosotros nos desviamos de su voluntad, de sus preceptos, es cuando vienen tropiezos y calamidades en nuestra vida. Pero aún así, en medio de eso, Dios siempre extiende su mano, nos alcanza, nos levanta si hemos caído, nos rescata si hemos sido presas de algún mal, alguna calamidad, y nos restablece. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos juntos cómo a veces confundimos la bendición con la maldición. Por ejemplo, a veces pensamos, se frustró la compra de la casa, o no me dieron el aumento de sueldo que esperaba, o no se hizo la boda con aquella persona con la que pensaba casarse, o se canceló el viaje, se descompuso el carro, o la criatura nació con un defecto físico. Y vemos estas cosas como tragedias, como tropiezos. Pero nosotros debemos mantener en mente que Dios está en control de todas las cosas. Y mire, quiero que escuche ahora Amós 3:6. Y esto va en contra de todo lo que nosotros
entendemos, conocemos y en contra de nuestro natural proceso de razonamiento. No tiene sentido, suena ilógico. Pero mire lo que dice la Biblia en Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Piensa en eso. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque recuerde que Dios está en control absoluto de todo. Ni la hoja de un árbol se mueve sin que sea la voluntad de Dios. Porque si Dios no está en control de todas las circunstancias, entonces no es Dios. Ahora, el hecho de que Dios esté en control de todas las circunstancias no quiere decir que Él necesariamente las provoca, ni tampoco que Él las aprueba. Pero Dios es el Señor del universo entero y Él está en perfecto control. Nada toma por sorpresa a Dios. Nunca veremos a Dios rascándose la cabeza después de que algo malo pasa y que diga, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? Eso nunca lo vamos a ver. Ahora quiero presentar algunos ejemplos de la Biblia de cómo algunas cosas que parecían calamidad, tragedia, reveses, realmente eran bendiciones ocultas que aparentaban ser una maldición. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 9 y el capítulo entero es una historia, un relato muy interesante y que nos deja mucha enseñanza. Allí se encuentran los discípulos, a un ciego de nacimiento, y al pasar los discípulos preguntan quién pecó, este o sus padres, porque ellos creían que cosas así venían como castigo de Dios. Y hasta la fecha en nuestra cultura piensan cuando algún bebé nace con alguna deficiencia física que ha de ser por algún castigo de Dios. Pero Jesús respondió, no es que pecó Juan 9:3, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y las obras de Dios, en este caso particular, consistían en que después de haber vivido una vida hasta la edad adulta, este hombre era bien conocido en la comunidad, porque creció entre ellos, que era un ciego desde que nació. Viene el Señor Jesucristo y para confirmar su identidad, quién era Él, que era el Hijo de Dios, enviado a este mundo para salvarnos, como prueba de su deidad y de que venía de Dios, realizó muchos milagros y este fue uno de ellos. Y el milagro era no que alguien que tenía los ojos ahí pero inertes, o no que alguien que veía borroso pero no completamente bien, sino más bien de alguien que había sido demostrado por años en la vida diaria que era un invidente. Ahora, por un acto milagroso de parte del Señor Jesucristo, ahora podía ver. Y nadie podía refutar eso. Incluso lo interrogaron, lo cuestionaron. Allí los fariseos, enemigos de Jesús. Y hasta trajeron a los padres. ¿Es este su hijo? Sí. ¿Y es verdad que nació ciego? Sí. Y luego le dicen, ¿y cómo es que ahora ve? Y como ellos le tenían miedo a estos hombres, dijeron, pues, edad tiene, pregúntele a él. Nosotros sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? Nosotros no sabemos.
Pero ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Hay eventos en nuestra vida que nosotros no preveemos, no anticipamos, porque no sabemos el futuro. Pero en los planes de Dios está realizar algún evento, algún hecho impactante, sobrenatural, para bendición, no solamente de uno, como en el caso de este ciego, sino para sus padres. No sabemos si era casado y tuviera hijos también, pero para su familia entera. ¡Qué bendición! Ahora poder disfrutar como toda otra persona de una cualidad, una bendición de la que antes no había podido disfrutar. Proverbios 16:33. Y esto no es cuestión de suerte. Porque mire, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nada ocurre por la suerte, nada ocurre por el azar. Nosotros usamos mucho esas expresiones y deseamos, bueno, yo no, pero mucha gente desea a otros buena suerte. Los cristianos, nosotros deseamos que Dios los bendiga. Pero entre la gente común y corriente, la gente se desea buena suerte. Ocurre algo bueno y dicen: ¡ay, qué buena suerte! Ocurre algo aparentemente malo y se lo atribuyen a la suerte. Pero nada ocurre por accidente o por suerte. Nada es fortuito en los planes de Dios. Déjeme compartir con ustedes la experiencia de una mujer de nombre Joni Eareckson Tada. Muchos cristianos la conocen. Ella escribió un libro, aquí aparece en la pantalla. Ella nació en 1949 en Baltimore, Maryland, y a la edad aproximadamente de 18 años, ella tuvo un accidente. Se fue a nadar a una alberca. Ella no calculó bien la profundidad de la alberca. Al entrar a la alberca, se golpea la cabeza y de allí hasta la fecha, ella quedó paralizada de los hombros para abajo. Ella estuvo en convalecencia y terapia por 2 años. Ella en este libro relata cómo estaba llena de amargura. Ella no podía aceptar que ya no iba a poder caminar o correr, que no iba a poder llevar una vida normal. Ella en su interior maldecía a Dios, maldecía su vida. Y ella confiesa que varias veces intentó suicidarse, estando allí inválida en la cama, conteniendo la respiración, quizás tratando de morir por asfixia. Pero no pasó nada de eso. Ella salió del hospital, empezó a leer la Biblia, empezó a entender que Dios tenía un plan para su vida. Y Dios la ha usado maravillosamente. Ella comenzó un ministerio de ir a animar a la gente en los hospitales, gente parapléjica como ella. En 1979 fundó su organización llamada Joni and Friends, Joni y sus amigos, una organización para ayudar a los inválidos. En el 2007 la organización estableció un centro de incapacidad en Agoura Hills, California. Ella ha viajado por todo el mundo teniendo conferencias, hablando acerca de la bondad de Dios, de la bendición de Dios en medio de las pruebas. Ella aprendió pronto a pintar
con un pincel poniéndoselo en la boca. Más adelante ella llegó hasta casarse y hasta el día de hoy tiene un programa radial en donde comparte ella su relación personal con Dios, las riquezas, las pepitas de oro que ella ha encontrado a través de su vida en la Biblia, en la palabra de Dios, y las comparte en su programa radial hasta la fecha. Cualquiera pensaría que una jovencita de 18 años, al quedar paralítica del cuello para abajo, sería una gran tragedia. Y sí, por supuesto, nadie quisiéramos, ¿no?, que una persona se privara de lo que todas las demás personas pueden hacer. Pero Dios siempre tiene un plan perfecto en medio de todo esto. Yo no sé qué circunstancias estás pasando, pero Dios siempre recuerda, puede cambiar lo malo en lo bueno, porque para eso es Dios, sobre todo cuando nosotros le agradamos a Él. Recuerda lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no hay que atribuirle a Dios despropósito alguno, como Job reconocía que no se debería de hacer, porque Dios sabe lo que hace. Por eso Él es Dios, Él es sabio y Él nos ama. Y Él tiene planes maravillosos para todos y cada uno de nosotros. Entonces no solamente confundimos la bendición con la maldición, sino al revés también. Confundimos la maldición con la bendición, o sea, al revés. Supuestas bendiciones, por ejemplo, se me hizo casarme con la que yo quería o con el que yo quería, o logré comprar mi casa, tuve que echar unas mentiritas ahí en la solicitud para que me aprobaran el préstamo, pero ya tengo mi casa, o pude conseguir, hablando de los que viven aquí en Estados Unidos, mi residencia, mi ciudadanía. Tuve que alterar un poquito ahí los datos en la solicitud, pero al fin ya tengo mi residencia, mi ciudadanía. O me ascendieron, me subieron de puesto, ahora voy a ganar más. O piensa uno, le vendí este carro que ya tiene muchos kilómetros, muchas millas, ya no va a durar mucho, y se lo vendí a muy buen precio a este tonto, me lo hice tonto, porque ya en cualquier momento va a tronar la máquina y yo necesitaba deshacerme de él. Y confundimos, repito, lo que nosotros creemos que fue algo bueno, que fue una bendición en nuestra vida, con maldición, porque esa persona con la que te has casado resultó no ser lo que tú esperabas. Ese hombre con el que a veces algunas jóvenes se emocionan y sueñan despiertas de que va a ser el príncipe azul, resulta ser un hombre golpeador, holgazán, mantenido, infiel, y no es lo que ella esperaba. O el puesto al que te ascendieron, aparentemente estás ganando más, pero por las horas de trabajo dentro de la oficina y en la casa que tienes que meter, realmente resulta ganando menos. Lo ascendieron a un puesto de confianza y eso saben muy bien cómo abusar de la confianza, y yo se los garantizo. O actos de venganza, por ejemplo, alguien te causó un mal y luego, de acuerdo en el transcurso de las circunstancias, Dios permite que se volteen las circunstancias y ahora tú estés en una posición
ventajosa en la que podrías infligir algún daño o vengarte, por así decirlo, y decir, ahora va la mía. Dios me lo puso en mi camino. Y se te olvida que es Dios el que probablemente te está probando. Porque la Biblia dice que debemos dejar la venganza a Dios. Si alguien te causó daño y después, como dicen algunos, Dios me lo puso en mi camino, da lugar a la ira de Dios. Dice la Biblia en Romanos que debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Dios nos ha dado su palabra para guiarnos por medio de ella, para que en circunstancias así sepamos cuál es la manera correcta de responder a este tipo de circunstancias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa casa que lograste comprar, añadiendo quizás el ingreso de otras personas que no van a vivir en la casa, te va a ahogar los pagos de la hipoteca de la casa. La belleza de esa mujer, con que tú te consideraste el más suertudo de la clase o de la generación, porque la muchacha más bonita de la generación te escogió a ti y se casó contigo. Pero se te olvida que la belleza se acaba. Como dijo alguien, no te cases con una bonita, cásate con una que sepa cocinar, porque la belleza se acaba, pero el hambre no. Una gran verdad detrás de todo eso. El gracias a Dios, porque me pasó esto o aquello, se convierte en cómo me metí en esto, en qué estaba pensando, cómo fue que me metí en este enredo. Mire, un caso muy triste se dio, creo que fue en Dallas, Texas. Un joven de Monterrey fue, como muchos, ¿verdad?, al otro lado, a buscar suerte, como dicen, mejor fortuna, una vida mejor. Llega este joven con buenas intenciones de trabajar y enviar dinero a su familia en México. Se junta con los amigos equivocados. Estos jóvenes, uno de ellos había estado cortejando, tratando de disuadir a una jovencita para que saliera con ella, con él y con sus amigos a los bailes, a los bares, a hacer cosas no apropiadas. Y el padre de esta muchacha, por supuesto, no estaba muy a favor de que su hija saliera con estos vagos. Entonces este grupo de jóvenes andaban dando vueltas alrededor de la casa solamente para molestar al Señor, y le aventaban piedras a las ventanas, a las puertas de la casa, pasaban rápido en el carro solamente por molestar a este señor, porque no les había dado permiso de que la hija saliera con uno de ellos. Después de haber dado varias vueltas durante días, etcétera, en una ocasión este joven de Monterrey lo invitaron, le dijeron, súbete con nosotros. ¿A dónde vamos? Vamos aquí a dar una vuelta. Para esta ocasión, el padre de la muchacha estaba tan enfadado que él decidió darles un escarmiento a estos jóvenes. Sacó un rifle y tenía el rifle listo, cargado para disparar. Viene en el carro con estos jóvenes, entre ellos este joven de Monterrey, ignorante de todo lo que había estado pasando. Pasan por enfrente de la casa, hacen lo que acostumbraban, aventar basura, tomates, piedras.
Y para esta ocasión el Señor estaba ya preparado. Saca el rifle y apunta al carro cuando se va alejando y dispara, quizás solamente para asustarlos, para causar por lo menos daño al carro. Pero ocurrió lo que nadie esperaba. Le dio en la cabeza, y no a cualquiera de los jóvenes, a este joven de Monterrey que no tenía nada que ver en este problema. No es mala suerte ni buena suerte. No sabemos todas las circunstancias de la vida de cada uno de ellos, pero así como una persona muere por avanzada edad o por una enfermedad, también Dios decide que la vida de una persona se trunque cuando uno humanamente piensa que está en la cumbre, en la flor de la vida. Pero así es Dios. Y como dije, Dios está en control absoluto. Entonces, no siempre todo aquello que parece ser una grande bendición es realmente bendición. Por ejemplo, muchos atletas famosos, profesionales, que ganaron millones de dólares durante su carrera, ahora están en la miseria. Algunos incluso viven en la calle, presos o esclavos de la droga y de los vicios. Pero quiero mencionarles de uno. Latrell Sprewell, jugador de básquetbol de la NBA. Él durante su carrera ganó millones de dólares. Para el 2004, él trabajaba o jugaba con los Timberwolves de Minnesota, y ya su carrera iba terminando, y para renovar su contrato, el equipo le ofreció un contrato de 3 años por 21 millones de dólares. Pero el agente y Sprewell se les hizo muy poco y dijeron que no aceptaban la oferta, esperando que mejoraran la oferta. La oferta no mejoró. A los 2 años de no tener ningún contrato, le ofrecían otros contratos aún más bajos y no los aceptaron. Después de 2 años, ya nadie jamás quiso hacer contrato con Sprewell. A la fecha, Sprewell ya está fuera de la liga, está en bancarrota. El yate de millones de dólares que se había comprado le fue incautado y fue vendido en una subasta, y ahora dicen algunos medios de comunicación, no puede ni siquiera hacer los pagos de su casa. Porque lo que pasa con estos personajes famosos es que la fama y el dinero los corrompe. ¿De cuántos artistas sabemos que conocieron la fama, el dinero, pero cayeron presas de las drogas? Y algunos de ellos han muerto víctimas de sus vicios, y lo sabemos muy bien. Entonces, eso que consideramos bendición, quizás no es una bendición. Para muchos resulta maldición. Y quizás por eso la gran mayoría de nosotros no ganamos millones de dólares, porque no sabríamos qué hacer con ellos. No tenemos la capacidad, la entereza, la madurez para tener esa clase de abundancia, fama, reconocimiento. Así que no hay que confundir la maldición con la bendición. En cambio, mire la rica bendición de Dios. En nuestro pasaje con el que comenzamos, Romanos 10:22, vuelvo a leer: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios da una bendición,
la bendición de Dios trae riqueza espiritual, trae contentamiento, trae satisfacción, trae felicidad. Y hay una gran diferencia entre felicidad y alegría. El dinero trae alegría momentánea. Una relación saludable con Dios y con tu prójimo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Una relación sana con todos ellos produce felicidad. La bendición de Dios no produce tristeza, no produce lamentación, no hay remordimiento, no hay vergüenza, no hay arrepentimiento, no hay zozobra, porque la rica bendición de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hay algunos principios que quiero compartir aquí rápidamente de cómo podemos nosotros evaluar si algo, alguna circunstancia, alguna oportunidad que se nos presente será bendición o será maldición. Lo debería de aceptar, debería entrar por esa puerta o no. Bueno, aquí hay algunos principios y no están estos en ningún orden de importancia, pero son principios por los que deberíamos guiar nuestra vida. Primero, ¿es para mi placer carnal? O sea, ¿quiero yo ese carro? ¿Quiero yo ese trabajo? ¿Quiero yo vivir en tal o cual lugar en los Estados Unidos? ¿Es solamente por mi placer carnal? ¿Por mi comodidad? Mira lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y debo usar el ejemplo del matrimonio y el noviazgo. La mayoría de la gente se casa pensando en que aquella persona lo va a hacer uno feliz. Y eso es un motivo egoísta. Cuando yo era estudiante en la universidad, y un compañero de la casa donde vivíamos, que compartíamos, andaba desesperado buscando novia, y en broma le preguntaba yo: ¿y para qué quieres novia tú? Y dijo: pues para que me haga feliz, necesito a alguien que me haga feliz. Y de broma le decía yo: ¿y no te has puesto a pensar si tú la vas a hacer feliz a ella? Y está bien, ¿verdad? Ese es el sueño de la gran mayoría. Una mujer siempre sueña con un hombre que la haga feliz, el hombre igual. Pero son deseos mezquinos, egoístas. Y cuando nosotros consideramos este asunto, ¿será bendición, será maldición? Necesitamos considerar eso. Otro principio es: ¿va a perjudicar a otros? Como aquel que piensa: bueno, Dios me lo puso en mi camino. ¿Oh, sí? ¿No será que Dios quizás te quiere probar? Porque como dije, la Biblia dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios, Romanos 12:19. Otra cosa para considerar, especialmente para los que somos cristianos, es: ¿contribuirá esto para el avance de la obra de Dios? Pablo decía en 2 Corintios 11:28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo en 2 Corintios, precisamente en los capítulos anteriores a este versículo que acabo de citar, habla de todas las tragedias, naufragios, sufrimientos que pasó, hambres, peligros de los de dentro, de los de fuera. Varias veces fue dado por muerto. En fin, mucho de la vida de Pablo. Pero su preocupación no era nada de eso. Su preocupación era el bienestar espiritual de las iglesias que él había sido instrumento para fundar en las manos de Dios. Otro principio a considerar es: ¿va a ser de edificación para los míos, para mi familia? ¿Va a ser de bendición, edificación para mi iglesia, para mi país, para
en fin, no pensar egoístamente solamente en uno. Romanos 5:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Si yo no, por decir un ejemplo, le vendería esta chatarra vieja que llamo carro a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, entonces no se lo debería de vender ya a otra persona. Otro principio que deberemos considerar es, ¿será para la honra de Dios? En 1 Corintios 10:31 leemos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta carrera que quieres buscar, alcanzar, sea médico, sea licenciado, sea ingeniero, enfermera, es solamente por el dinero que vas a ganar allí. Sobre todo, por ejemplo, en la política, quieres ser político, te has puesto a pensar lo corrupto que es el sistema político. Todos, la gran mayoría de gente con buenas intenciones, aún cristianos que se han metido en la política que yo conozco, han terminado corrompiéndose. La política corrompe. ¿Me acercará esto más a Dios o me alejará de Dios? Ok, me ofrecen un trabajo en tal o cual estado. Muy bien, me voy a llevar allá a mi familia, pero ¿hay una buena iglesia que asistir allá? ¿Voy a poner en una situación difícil a mis hijos? ¿No hay escuelas buenas a donde ellos van a asistir? En fin, yo necesito evaluar todas estas circunstancias. Porque mira lo que dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ali, me voy a ir a Los Ángeles, porque allá hay más oportunidades para mis hijos. ¿Sabes qué tan corrompida es esa ciudad? ¿Sabes el peligro que van a correr tus hijos en ese ambiente? En fin, hay muchas otras cosas que deberíamos considerar. Pero termino con esto. ¿Cuál es la bendición más grande? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ¿cuál es la bendición más grande? No es una casa, no es el carro de tus sueños, no es la persona con la que tú soñabas casarte, no es una profesión, no es dinero, no es nada que este mundo ofrece. La bendición más grande es la salvación. ¿Sabes tú si eres salvo? ¿Sabes tú dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sabes tú que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros que estamos en la condenación, porque la paga del pecado es muerte? Lo que merecemos por nuestros pecados es la condenación, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Eres limpio tú en la sangre? ¿O estás confiando en tu religión, en tu confesión, en tus rezos, en tu comulgación? ¿O estás confiando en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí, para salvarte? La Biblia dice, el versículo más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera, porque tanto amó Dios al mundo, a ti y a mí, que envió a su Hijo, el único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cree en Él quiere decir creer en su obra, creer que Él es el único que nos lleva a la gloria, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo murió por nosotros. Nuestra esperanza de salvación
es poner nuestra fe en Él, nuestra fe de salvación en Él. Porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Esa es la bendición más grande. Saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Un día en el juicio del gran trono blanco se abrirán los libros y se abrirá otro libro. En los libros se leerán las cosas que todos hicimos mientras estuvimos en la carne. En el otro libro están los nombres. Ese libro se llama el libro de la vida del Cordero, donde están los nombres de los que confiaron en Cristo, se entregaron a Él, creyeron en Él. Y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Yo te invito a que busques a Dios. Si necesitas ayuda espiritual, haz esta oración conmigo y ponte en contacto con alguien que tú conozcas, que sepa de la palabra de Dios, o ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te extenderemos la mano. Haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo sé que he pecado mucho y ahorita en este momento no importa si los otros en mi alrededor han pecado menos o más, pero yo sé que yo he pecado, que no merezco la salvación. Y te agradezco que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Ahora entiendo que la esperanza de mi salvación está cifrada en que yo ponga mi fe en Él, en que yo crea que Él tomó mi lugar en la cruz y que su sangre derramada allí me limpia de todo pecado. Y por Él tengo entrada libre al cielo. Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, Señor. Perdona mis pecados y guíame en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ojalá que tú hayas hecho esta oración. Comunícanoslo para que nos regocijemos contigo. Dios te bendiga.